Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del lado de la latitud donde estén. Mi nombre es Luis Alejandro González, soy entrenador de natación y entrenador de triatlón de la ciudad de Córdoba, Argentina. Sean todos bienvenidos a mi proyecto personal, AG Entrenamiento, en donde intentamos crear un espacio de intercambio de ideas, debates, entrevistas a otros profesionales sobre diferentes temáticas, expresar ideas y tratar de compartir la experiencia que uno va aprendiendo en el campo con la intención de abrir nuevos caminos para los demás. El foco y el alma de este podcast es devolver un poco de lo mucho que a mí me han dado todos estos años y llamar al debate enriquecedor. Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo de la latitud donde estén. El día de hoy lo llamé en realidad para pelearlo, yo le advertí que lo iba a pelear un rato, al profesor Marcelo Boloñese, al magíster, me corrigió él fuera de cámara, el Marcelo Boloñese, magíster en actividad física y salud. ¿Cómo estás, Marce? ¿Todo bien? 10 puntos. Bueno, muchísimas gracias, Ale. Un placer por la convocatoria, digamos. Bueno, somos amigos, pero me encantó la propuesta, me habló, me comentó cómo era la propuesta de esto y la llegada, toda la gente puede tener llegada de forma gratuita, así que un placer poder colaborar con esto. Así que adelante, Ale. Bárbaro. Aparte, siempre creo que estas cuestiones se tienen que generar porque es lo que nos hace pensar, ¿no? Estas discusiones, estos debates, entre comillas, científicos, pero no solo científicos, sino con experiencia también, pero son los que se tienen que generar para que a uno se le abra la cabeza y hagamos lo que todos queremos hacer de lo nuestro, que es una ciencia del entrenamiento, ¿no? Ciencia teórica y práctica, digamos. Así que gracias Ale por la convocatoria y encantado de participar, che. Bueno, Vamos para adelante. dale. Escucha, vamos a hablar un poquito. Yo voy a hacer un recorrido rápido de lo que mi cabeza, que no está muy cuerda últimamente, puede ir percibiendo. Ya cuando yo salía del profesorado hace más de casi 15 años, ya se empezaba a hablar de la fisiología del intermitente. Entonces comenzaron a haber diferentes metodologías. El profesor Di Santo nos los enseñaba, nos explicaba el 15x15, nos explicaba el 30x30, el 10x25. Entonces nosotros lo asimilábamos de una forma como lo nuevo. Y entonces, como toda cabeza nueva, ¿qué decía? Lo que está por fuera de la intermitente es viejo, no sirve, todo lo que está dentro de la intermitente sirve. Cuando me fui involucrando en el entrenamiento de los deportes de resistencia y empecé a entrenar, sobre todo en la natación, me olvidé de todas esas cuestiones porque mi mente estaba muy abocada a tratar de absorber todo lo que aprendía de los entrenadores. En un momento dado se volvieron a juntar estos caminos, en volver a escuchar cuestiones de intermitente, HIIT, SIT, LIT, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando lo empecé a comparar con cuestiones que a mí me pasaban en la práctica, dije, pero esto está descrito en los libros de entrenamiento hace más de 50 años. El Doc Kusselman usaba series de relación 1-1 de trabajo, relación 1-2 de trabajo, piques de 25, piques de 15 metros, piques de 50 metros, etcétera, etcétera, etcétera. Y Mirá, le déjame dije, agregar algo a eso. sí, Todo surge antes de Astran. Hay un libro de Murodarov Ischenko que lo debes haber leído de sí, fisiología. Ahí duro. habla bastante, exactamente, ahí habla bastante de intermitente. Astran, del famoso trabajo de Astran en bicicleta, que hizo intermitente y no medía lactato y no encontraba grandes niveles de lactato. Y después, bueno, Tudor Bompa, que fue famoso por haberlo entrenado aquel viejo velocista, Carl Lewis creo que era, de velocista, yo en atletismo mucho no. Y fomentaba en su libro el tema de los piques para mejorar la resistencia aeróbica. Bueno, para mí, y ahora te sigo escuchando, para mí fuimos formados, sobre todo en Argentina y un poco en Sudamérica, muy desde el invento práctico, que si bien no está mal, pero nunca es científico, de las áreas funcionales, VO2, superaeróbico, Sí, subaeróbico, nativo.
basado en una mala teoría del lactato, que vos hoy por hoy no tiene sentido discutirla, pero ya sabemos que, digamos, digamos la teoría estaba basada en el ácido láctico, digamos, entonces como que la ciencia viró para ese lado, impuesta sin criticar, pero impuesta por Juan Carlos Massa, fundamentalmente, que es un grande, hizo muchas cosas buenas, pero nos llevó a todos en Argentina, nos impuso las áreas funcionales, nos impuso el ácido láctico, y después uno cuando va revisando la ciencia, va leyendo otras cosas, se da cuenta que eso no es del todo así, y sobre todo cuando te vas para otros deportes, como por ejemplo los deportes de conjunto, te das cuenta y entras a revisar bibliografía y te das cuenta que hay mucha información sobre los HIIT, sobre los entrenamientos intermitentes, ¿no? Ahora seguí vos y después seguimos charlando de tu canal. Bien, yo básicamente a lo que voy es el siguiente. Yo veo todo entrenamiento de alta intensidad, de corta o de larga duración, como un entrenamiento interválico. No, no lo puedo ver de otra forma porque es lo que más se ajusta a la realidad con la que yo trabajo. Vamos a decir fácil. Una serie sencilla, 20 de 25 metros, mariposa dentro de los 40 segundos, donde vos trabajás en 18 segundos. Entonces lo que te queda de pausa llega a los 40, el tiempo que vos tenés vuelve a arrancar. O sea, prácticamente la relación es 1-1 de trabajo. Esa serie no es mía, es antiquísima, antiquísima, descrita en libros, en pergamino, podríamos decir directamente. Y es exactamente, estamos hablando de lo mismo. Entonces a mí se me empieza a generar confusión y te voy a explicar por qué. Inclusive hay metodologías, el famoso entrenamiento polarizado, que yo no he visto que en la práctica lo use nadie, porque es inaplicable realmente, y se lo puedo discutir a cualquiera, está separado por umbrales, umbral aeróbico, umbral anaeróbico, y está separado por siglas, y de ahí determinan cuestiones, LEAD, SID, o sea, un montón de siglas que lo único que hacen es variar el volumen y la intensidad, pero la esencia de la serie sigue siendo la misma. Entonces, a razón de esto yo te voy a preguntar, ¿qué cornos es un trabajo intermitente? Por definición, es más, vos lees varios trabajos, sobre todo en salud, no vamos a hablar ahora de salud, pero sobre todo en salud. El otro día leí un trabajo que decía trabajo intermitente en obesos versus trabajo continuo. Me interesó, obviamente. Cuando lo voy a leer, el trabajo intermitente eran 15 minutos de caminata por 15 minutos de trabajo suave, o una caminata rápida por caminata suave. O sea, nada que ver a lo que nosotros entendemos. Por definición, en la literatura científica, sobre todo más en deportistas, en autores que hacen más los deportes de conjunto, hacen como una pequeña diferenciación entre el interválico y el intermitente solo por el tiempo de trabajo. Solo el intermitente te lleva hasta 30 segundos. Si vos me preguntás a mí, me da exactamente lo mismo. Porque si vos haces 10 segundos de trabajo por 10 de pausa, tranquilamente vos le podrías llamar un interválico de alta intensidad. Tranquilamente. Sin embargo, los autores le llaman intermitente a eso. A todo lo que hace de 10 hasta 30 segundos de trabajo, por lo mismo o hasta el doble de pausa. A eso le llaman intermitente. Aún así, algunos gallegos, que bueno, duró poco, por suerte, porque no tenían mucho sustento científico, le llamaron método iterativo. ¿Cuál es la diferencia entre el intermitente y el método iterativo? Te estoy hablando de un máster en actividad física y deporte, ¿no? Lo vendían como método iterativo. La única diferencia, se sustentaba de los 0 a los 30 segundos de trabajo, por también igual o el doble de pausa. La única diferencia era que incluía muchas cuestiones técnicas del deporte, tenis, básquet, fútbol, rugby, lo que sea. Cuestiones técnicas, eso le llamaban iterativo, y la otra diferencia es que era demasiado asistemático todo. No era así, vamos a hacer 30 pasadas de 10 segundos por 20 de pausa, no era así sistematizado, era muy asistemático. Capaz que ahora hacías 8 segundos, después hacías 15, después hacías 4, después hacías un tackle, después hacías una corrida, una mezcla. No quiero criticar, pero viéndole el lado positivo, muy similar a lo que se da en la práctica deportiva. Viéndole el lado negativo, no hay un estrés específico sobre un sistema, o sobre unas enzimas, o sobre una hormona, o el estrés
que vos querés provocar. Pero hay como un consenso en la comunidad científica, teórica y práctica de que los intermitentes, primero, que son a alta intensidad, tienen que ser al mínimo 100 del DAVAN y del VO2, que podemos hablar de eso si querés, sí o sí, y que van de 0 a 30 segundos. Todo lo que se salga de eso le podés llamar intervalo, le podés llamar de otra forma, pero no sería intermitente. Ahora bien, si vos me decís, mira, yo tengo mi tía Rosa que camina 15 segundos, para 15 segundos y para, y yo a eso le llamo intermitente, llamale como quieras. Pero digo, también está bueno que dentro de la comunidad científica o de entrenadores nos entendamos con determinada terminología, solo para entendernos. Porque si vos me decís, yo aplico el método González a mis nadadores, me parece bárbaro, pero no lo conozco, te lo voy a preguntar. Si vos me decís, yo aplico un método intermitente, bueno, por ahí sí conozco, porque quedamos en un consenso. Pero resulta que si después leo y vos me decís el intermitente que yo hago es de 2 minutos por 2 de pausa, bueno, yo eso lo tenía con otro nombre. Una cuestión para mí terminológica. Ahora, si querés que vamos un poquito a la fisiología, podemos ir del intermitente. Y para mí que hay algo muy, muy clave, luego de una investigación, no era de Crisma, en este momento no me acuerdo de quién, pero de una investigación que se hizo muy, muy interesante con respecto a la fisiología del intermitente y al tiempo de trabajo, ¿no? Ujú. Si querés, hablamos un poquito de eso, un poquito. Sí, por favor, dale. Bueno, Vamos a porque ver, para poner en contexto a los chicos, a nosotros siempre nos enseñaron que los sistemas energéticos eran una cuestión lineal, básicamente comenzamos del primer sistema y terminamos en el último sistema, que sí se solapan, porque hay una conjugación, pero había una cuestión lineal. Cuando empezamos a descubrir que podíamos hacer pique después de un trabajo largo, empezamos a cuestionarnos cómo había más incidencia de un sistema sobre el otro. Y lo que sí, esto fue una charla que tuve varias horas con Néstor Lentini hace muchos años en Buenos Aires, fue que la clave está en el aumento del citrato. El citrato, sí, sí, en, pero ojo con eso también. No está, la clave, una de las claves está ahí, pero hay otra clave, Ale. a ver, Porque siempre en el tema, como nos han enseñado los sistemas energéticos, que está bien desde el punto de vista de trabajos continuos o del atletismo. Desde el punto de vista de los trabajos acíclicos, de deportes, de situación, es totalmente distinto, interactúan todo el tiempo, y la clave está, por eso te iba a comentar esta investigación, en el oxígeno mioglobínico. Más allá del PC, obviamente que en el citrato, obviamente, pero el citrato, ¿formado por qué? Bueno, una de las razones, para no ir tan tan profundo, fino. tan fino, pero sabemos que una de las razones por la cual puede salir citrato, sí, es de la propia glucólisis puede salir citrato, pero principalmente sale de mitocondria. Bueno, pero ¿por qué sale de mitocondria? Tiene que trabajar mitocondria sí o sí con oxígeno. ¿Y por qué trabaja con oxígeno? Bueno, este trabajo que te nombro dio dos cosas muy, muy interesantes. Mirá, si vos comparas un trabajo a umbral continuo, el oxígeno mioglobínico hace esto. Siempre está, vamos a llamarle equilibrado. ¿Sí? Vamos a este ritmo, digamos. La mioglobina, acuérdense, para aquel que no se recuerda, la mioglobina es la proteína que capta el oxígeno dentro de la célula. ¿Sí? La mioglobina capta el oxígeno y se lo dona a mitocondria para que mitocondria trabaje, y siempre podríamos llamarle equilibrado o saturado, como quieran llamarle, así, en el trabajo continuo. ¿Sí? Bien, en el trabajo intermitente hace esto. Baja el oxígeno mioglobínico durante el momento en que haces el trabajo, de 10 segundos, de 15, de 20, de lo que hagas, por eso es corto, y en la pausa, que tiene que ser pasiva, en la pausa pasiva, sube el oxígeno mioglobínico a valores que el autor le llamó valores suprafisiológicos. ¿Por qué suprafisiológicos? Por encima del equilibrio este que hace el trabajo continuo. Ese aumento de oxígeno mioglobínico que se produce en la pausa es el que le brindaría la posibilidad a la mitocondria de tener más oxígeno para el próximo trabajo, para empezar a metabolizar ácidos grasos y generar citrato. Y también no solo ácidos grasos, hoy ya sabemos que lactato también recibe mitocondria y genera energía. Para mí es clave ese trabajo porque primero comparo eso,
y encontró valores suprafisiológicos de oxígeno mioglobínico, pero después comparó distintos tiempos de intermitente. 24, 12 y 9 segundos. 6 segundos por 9 de pausa, 12 segundos por 24 de pausa y 24 segundos por 36 de pausa, una historia así. Bueno, la cuestión es que mientras más corto sea el trabajo, la parte de trabajo, y la pausa sea de 1,5 o 2, densidad, digamos 6 segundos o 9 o 12 segundos de pausa, habría mejoras en los niveles de oxígeno mioglobínico y existiría, bueno, eso es controversial, menor cantidad de lactato. Pero para mí está clarísimo lo que se provoca con la parte de trabajo intermitente. Si es que vas a hacer intermitente, lo tenés que hacer corto. Si es que vas a hacer intermitente. De ahí que podríamos nosotros como entrenadores, bueno, yo no estoy tanto en esa parte, vos estás mucho más que yo, pero podríamos decir, che, no, hoy voy a hacer un interválico, y yo te voy a decir, no, yo voy a hacer un intermitente. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que vos vas a hacer pasadas de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, lo que vos, 40 segundos, como me contaste recién, y yo voy a hacer pasadas de 10 o 15 segundos, no más. Y con pausas entre medio pasivas. ¿Para qué? Para que el oxígeno mioglobínico para que se recargue la hemoglobina de mayor cantidad de oxígeno. Hasta Ahora, ahí eso que vos me estás describiendo, yo me acuerdo libro que yo lo perseguí año 91, Entrenamiento Deportivo de Yuri Verkhoyansky, libro durísimo, no se lo recomiendo a ningún estudiante de educación física leer ese libro, que ella hablaba de la capacidad respiratoria muscular. Y hablaba en sus famosos bloques de entrenamiento que primero que había que basarse en trabajos largos e intensos que generan un aumento en la hemoglobina para después hacer trabajos más cortos que mejorara la capacidad de los músculos de extraer oxígeno arterial. Pero vos estás hablando en el tiempo, digamos, En entrenar el de esa manera. tiempo, Sí, sí. por bloques Pero aparte, metodológicos para pero poder mejorar el aparte, mecanismo de extracción de oxígeno arterial. sí, pero aparte, bueno, ahí tenemos que ver la capilarización, el flujo sanguíneo, la cantidad de mitocondrias que tengamos, o sea, Ahí viene mi pregunta, porque dale. la mayoría de las cosas que he leído, no estamos hablando de cosas científicas, estamos hablando de cosas colgadas en la red o propuestas, no estamos hablando de cuestiones científicas, eso dejémoslo claro. Dan por entendido o dan por que toda metodología intermitente debe usarse desde el principio. Y yo me imagino, viniendo de los deportes de resistencia, sabiendo el daño que se produce cuando hacemos altísimas intensidades sin una base aeróbica previa establecida, digo, es una locura. No va a funcionar, no se va a sostener en el tiempo, porque no puedes repetir Mirá, tanto. no. Los datos científicos, está bien que no vamos a hablar de, como me dijiste, en esta parte de ciencia. Los datos científicos dicen que vos haciendo intermitente mejorás el VO2, mejorás la VAM, mejorás la densidad mitocondrial desde el primer día en cualquier tipo de persona. Después, obviamente, que dos cosas. El impacto estructural de frenado, de rodilla, en qué medio haces, porque no es lo mismo hacer en pileta, corriendo, que en bici, en dónde vas, en qué medio, cambia, vos lo sabes mejor que yo, cambia el 100% el impacto estructural sobre el medio que utilice para intermitente, de ahí que derivan por lo menos 72 horas de pausa entre uno y otro, pero las mejoras están, porque siempre va a haber mejoras. Ahora, yo coincido 100% con vos, que si vos no tenés una base aeróbica que primero me mejore desde lo central hacia lo periférico. Nosotros siempre lo planteamos así. Hay métodos más tirando al continuo, más tirando a los fraccionados largos, que mejoran más lo central y también, pero menos lo periférico, y hay métodos como el intermitente o el interválico que mejoran más lo periférico y menos lo central. Si me preguntás a mí, hay que empezar por lo central para después ir al periférico. Me tiene que llegar flujo sanguíneo en los músculos, me tiene que transportar la hemoglobina, el hematocrito tiene que subir, bueno, el ventrículo izquierdo, tiene que haber más capilares a nivel muscular para que llegue más sangre, y tiene que haber más hemoglobina y más mitocondrias, ni hablar.
para que se pueda dar de buena manera. Ahora, si yo estoy desentrenado totalmente y mañana arranco haciendo un par de intermitentes, voy a mejorar sin lugar a duda, y capaz que de acá a 2 semanas me rompa las rodillas, me rompa el isquio, porque el isquio hace, o los cuadrados, o los ligamentos cuadrados, el cruzado, perdón, el ligamento cruzado, o me desgarra el isquio porque hace de freno de la tibia, como corro. Entonces, esas son las cosas que, como siempre, se ponen de moda y todo el mundo hace eso. O los derivados del levantamiento, la poronga esa, perdón, pero que todo el mundo haciendo derivados, hasta ahora, hasta hace poco, yo no puedo entender cómo unas jugadoras de hockey, me cuenta un pibe el otro día, que las leonas vinieron a Córdoba, fueron a entrenar a su gimnasio y todas, pum, pum, haciendo derivados, ¿viste? Yo no lo puedo entender. Por eso digo, me parece que nos hace falta un poco más de estos debates, de charlas, de decir, che, bueno, vos haces derivado, ¿vale? ¿Por qué lo haces? Yo no hago, ¿por qué no lo hago? Y empezar a discutir estas cosas. Pero para no irnos del tema y seguir con la intermitente, yo concuerdo con vos, hay que hacer un aeróbico de base sin lugar a dudas, no me cabe la menor Yo duda. te voy a plantear situaciones reales para que, Dale, para que vos veas mi punto de vista y vos, a ver si... Nosotros generalmente, vamos a suponer, el equipo de natación, uno de los test básicos que tenemos es el test de los 3.000 metros. Con eso sacamos la velocidad umbral. ¿Sí? Es básico. Así no sea así, lo hacemos y nos da resultados. O sea, es una cuestión práctica, son números prácticos, ¿verdad? Si yo te planteo una serie, vamos a suponer 40 de 100, ¿sí? Con una pausa más o menos de 10 segundos, más o menos de 10 segundos, mientras más alto es tu umbral, mientras más rápido haces esos 3.000 metros, más rápido haces esos piques de 40 metros, entonces la pausa que tenés es mayor. Eso es una cuestión lógica. Bien. Cuando vos no tenés estable esos 3.000 metros, que nos pasan con muchos chicos, un día tienen una muy buena marca, otro, vamos a poner números cuadrados. Un chico te hace en 3.000 metros un pase cada 100 metros de 1 minuto 10, otro día te hace 1 minuto 12, otro día que lo vuelve a tener te hace 1 minuto 15. Ese trabajo no está estabilizado, necesitas más o menos unos 3 meses para estabilizarlo. Entre 10 y 12 semanas, ese es el rango promedio. Los trabajos intervalados, como los 40 de 100, te van a salir totalmente inestables. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Entonces, a ¿sí? mayor Buenísimo. base, a mayor umbral, mayor capacidad de recuperarse entre los trabajos más intensos. Hasta ahí me va siguiendo. Y mayor Sí. capacidad de generar trabajos anaeróbicos o series anaeróbicas después de una altísima gama de series aeróbicas. Por ejemplo, nosotros hemos probado hacer 40 de 100 y después tirar 2 piques de 100 de arriba y los chicos están al 95-98% de su mejor marca. Y vos decís, están totalmente, ¿cómo puede ser? Y están porque hubo un cambio de fibra muscular, pero aparte porque la base aeróbica que tienen, la cantidad de mitocondrias que tienen, remueven y producen energía aeróbica tan rápido que el tipo, mientras más lo cagas a palo, más rápido anda. Hasta ahí se explicó, ¿te expliqué mi punto? Bien. Mi pregunta es, si yo me pongo a hacer, supongamos que tengo una musculatura adecuada, una biomecánica adecuada y tengo una coordinación adecuada, y me pongo a hacer de golpe trabajos intermitentes, ¿cuánto lo puedo sostener en el tiempo? Porque la idea de un método es que sea sostenible en el tiempo y que genere mejoras a largo plazo, no a corto Mirá, plazo. Entonces, por sí, ahí viene mi duda del intermitente. yo de natación sé poco y nada, nunca entrené natación. Es algo de atletismo, pero siempre me dediqué a deportes de conjunto, que es totalmente distinto. Por eso no me dedico al deporte en conjunto. Claro, totalmente distinto, pero te lo hago al revés por un segundo. A ver. Cualquiera diría, el deporte conjunto, intermitente a morir, porque el Ujú. deporte es intermitente. Ahora te lo hago al revés. Si en el deporte intermitente no, si en el deporte conjunto no haces eventualmente algún trabajo a umbral o más largo, más fraccionado, se te caen los jugadores. Es así. O sea, te lo hago al revés de lo que vos me decís. ¿Yo qué te contestaría sin mucho conocimiento? Para mí, no podés sostener el trabajo a largo plazo, tenés que seguir como vos planteás el laburo, pero intermitente tenés que meter eventualmente, aunque sea una vez por semana. ¿Por qué? Porque no te olvides que una de las bases fundamentales, más allá de la
de la mioglobina, del oxígeno mioglobínico y a valores suprafisiológicos, es la estimulación sobre otro tipo de fibras y brindarle esa posibilidad a ese tipo de fibras. No sé en natación, pero en carrera está comprobado que mejora la VAM, la velocidad aeróbica máxima, la velocidad a la cual el deportista se puede desplazar a su VO2, pero a mayor velocidad. Y eso está muy comprobado en deportistas de equipo, ¿no? De conjunto estoy hablando. Muy comprobado, que mejoran su... Y eso está medido con GPS. Es el negrometral, que es un capo en eso, ha medido con GPS y solo haciendo intermitente la van, la mejoran, que es la prestación que tiene que mejorar, por lo menos en ese deporte. Volviendo a la natación, insisto, yo de natación mucho no sé, pero yo haría para probar, pero no como un único método y mantenido durante mucho tiempo, metiendo eventualmente, aunque sea un entrenamiento semanal, con el objetivo de intentar reclutar un poco más de fibras. Porque, ¿qué prueba hacen ellos? ¿Cómo es la prueba que hacen? Y vos tenés prueba, y depende, vos tenés, generalmente todos los chicos cuando empiezan a entrenar son fondistas, todo, hasta el velocista es fondista porque tiene que desarrollar cierta base para poder sostener altas intensidades posterior, pero las pruebas formales son hasta los 1500, después vienen las pruebas de aguas Bueno, abiertas. claro, en esas pruebas que son largas, te lo pregunté para saber si Exactamente. son cortas, vos decís intermitente, pruebas largas, la verdad que yo no me volvería Bueno, loco. pero te voy a cambiar o creo, una vez lo hablé con otro entrenador y dijimos, estamos discutiendo y estamos hablando de lo mismo. Mirá vos cómo un cambio de perspectiva estamos hablando del mismo método. Que es lo siguiente, un fondista debe ser tan rápido como un velocista. La diferencia entre un fondista y un velocista en natación, en los deportes de impacto no tanto, es que el velocista te hace 48 en los 100 libres y el fondista te hace 51. Lo que pasa es que el fondista te tira 3 veces 51 y el velocista solamente lo puede tirar una sola vez, porque no se puede recuperar energéticamente. Entonces, en fondo, se hace velocidad, se llama trabajos de velocidad de base, se hace velocidad desde el primer día que se trabaja el fondo hasta el último día. ¿Por qué? Porque la idea es no solamente activar todas las fibras musculares, sino que las fibras musculares de contracción rápida, haya muchas o haya pocas, también estén oxidadas. Entonces, el famoso viejo principio que decía Platonov, primero los trabajos anaeróbicos alácticos, después los trabajos glucolíticos, después los trabajos aeróbicos, también se pueden hacer al revés y dan resultado igual. O sea, nunca se deja de trabajar una capacidad, solamente que preponderancia de una sobre la otra. Sí, sin lugar a dudas. Si lo Bueno, ve, y lo que te dije recién con el hockey, yo entrené mucho hockey, ¿no? Hockey, rugby, uh-huh, fútbol, al revés, o sea, el intermitente es la clave, pero si vos te quedás solo en intermitente, se nota cómo el jugador va perdiendo resistencia a largo plazo. O sea, te corre rápido, pero se muere a los 60 minutos, a los 40 minutos. Entonces, al revés, me imagino que como vos lo planteas, debería ser igual, metiendo de vez en cuando algún trabajo de tipo intermitente. ahora Pero bien, hemos discutido la metodología del intermitente muy, no queremos, para no entrar en cuestiones finas, muy prácticamente, no teóricamente, sino muy prácticamente. Y ahora, ¿qué tiene que ver eso aplicado a la salud? Por ejemplo. podemos hablar. Bien. En la salud hay algo clave, lo voy a tratar de explicar simple, Ale, porque yo lo entendí no hace mucho tiempo y es un poco complejo, pero yo lo voy a explicar simple y para Doña Rosa. Incluso te voy a decir por qué lo explico así, lo explico a mis alumnos así. Porque yo creo que nosotros tenemos que hacer, nosotros como profes, como técnicos, como agentes de salud, tenemos que hacer educación. Nosotros queremos hacer, yo mismo quería hacer el mejor plan, la dosificación perfecta, la carga, los componentes, la recuperación. Después queríamos lograr el objetivo, sea deportivo, ganar, o estético, o de salud, mejorar ya, bajar la panza ya, mejorar la hipertrofia ya. Nosotros queremos eso y no está mal que querramos eso, pero yo creo que primero tenemos que educar para que el paciente, el alumno, entienda lo que le pasa dentro
y te lo voy a explicar brevemente. Pasando los 30 años, si hablamos de salud tenemos que hablar pasando los 30 años por lo menos. ¿Por qué? Porque ahí es donde empiezan a aparecer. No es que se gesta ahí, se gesta desde chico, pero comienzan a aparecer o a tomar más signos y síntomas los posibles problemas de salud. Se empieza a infiltrar grasa intramuscular. ¿Por qué se infiltra? Por procesos sarcopénicos, pérdida de sarcómeros, pérdida de masa muscular, por sedentarismo, por mala alimentación y fundamentalmente por falta de recambio de la grasa intramuscular, que no es lo mismo. Un maratonista, un pibe que vos tenés en natación de distancia larga, si le sacáramos el músculo y viéramos que tiene adentro, tiene mucha grasa adentro del músculo. Vos le sacás el músculo a Doña Rosa de 50 años, le saca el músculo y ves que tiene adentro y también tiene mucha grasa, es más, de hecho van a tener cantidades parecidas de grasa. ¿Cuál es la diferencia? Que el pibe tuyo la recambia permanentemente, es una grasa útil, es una grasa que le provee energía, está lleno de mitocondrias el pibe ese, por eso se oxida ahí, y Doña Rosa no. Doña Rosa no tiene mitocondrias, a Doña Rosa se le convierten en ceramidas adentro de las grasas. ¿Y cuál es el problema de eso? El problema es que esa grasa empieza a interferir con todos los mecanismos de señalización molecular que hacen al buen funcionamiento de la célula. Para hacer, y cuáles son principales, el número uno es la síntesis de proteínas. Que esa célula siga sintetizando proteínas, desde una actina, una miosina, hasta la GLUT4, que es la proteína captadora de glucosa, hasta, o sea, cualquier proteína, cualquier enzima que dé vuelta ahí para que esa célula funcione bien. Mitocondrias, etcétera, etcétera. ¿No? Vamos a dejar ahora de lado, porque es un tema más complejo, la inflamación crónica de bajo grado, que se da en pacientes por las adipoquinas, vamos a dejar de lado, pero para ser más simple y para decirlo a la gente. Viene Alejandro González a entrenar conmigo porque está grande, gordo y viejo. ¿No? Y profe no es nada. Y vos me decís, Marce, quiero bajar la panza ya. Me separé o me puse novio y quiero estéticamente estar bien. Bueno, mira, yo te voy a explicar algo, Ale. Te lo voy a hacer simple porque vos no entendés nada, vos no sabés nada, vos sos abogado. Tenés que primero limpiar el músculo, limpiarlo, lavarlo, licuar, sacar la grasa que está dentro del músculo para que empiece a responder bien al ejercicio físico. Porque yo te voy a decir, veniales, yo te voy a dar un intermitente porque el intermitente mejora la mioglobina y el oxígeno, y te voy a dar este método porque mejora la capilarización y las mitocondrias, y te voy a dar este método que es el mejor para quemar grasa, para oxidar al 60 del VO2, que es la fat mass, y bla, 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 ¿cierto? Perfecto, pero vos tenés un músculo invadido por grasa intramuscular que no te permite que esos mecanismos de lipólisis, de síntesis de proteínas, de aumento de las reservas de glucógeno, de mejorar la densidad mitocondrial, de mejorar la cantidad de mioglobinas, se realicen bien. ¿Por qué? Porque tenés grasa que te jode adentro del músculo. Entonces yo, para hablar vulgarmente y serte claro, lo que te tengo que decir es, primero tenemos que limpiar el músculo de esa grasa intramuscular. Ahora bien, volviendo a la pregunta del intermitente, el intermitente es un método más que podría ayudar, por eso que te expliqué de la mioglobina, a evacuar grasa intramuscular, porque de hecho por la intensidad del ejercicio, que ese es otro error que comete todo el mundo, la grasa que se utiliza cuando se utiliza grasa con el intermitente es intramuscular, no es extramuscular, no es del tejido adiposo de reserva. En todo caso, la grasa del tejido adiposo de reserva después se va a hacer lipólisis, va a circular por la sangre y va a ir a reponer la que se perdió intramuscularmente. Pero cuando vos trabajás con las piernas intermitentemente, o con los brazos, o con lo que sea, la grasa que se gasta es intramuscular, no es extramuscular. No es ese versito de que activamos la lipólisis, circula mucha grasa por la sangre, y después hace un intermitente para que esa grasa entre toda dentro del músculo y se gaste rápido. Eso no pasa. ¿Por qué no pasa eso? Porque vos tenés mucha grasa intramuscular primero. En todo caso, que tampoco sucede, pero en todo caso se quedará la grasa extramuscular, la de abajo del tejido adiposo, se quedará en la puerta haciendo cola hasta que vos gastes la que está adentro. No sé si se entiende. Básicamente, o sea, es como una,
a ver, yo siempre lo estudié y lo razoné de esa forma, como una fábrica. La fábrica primero va a utilizar los recursos que tiene cerca. El músculo en este caso es una usina generadora de energía. Consume energía. ¿Qué va a usar? Lo primero que tiene cerca. Una vez que se queda sin eso, va a ir a buscar otras reservas. ¿Cómo es la conducta humana? Primero lo que está cerca y Exactamente, después lo que... pero aparte hay algo que es claro, que si lo haces bien al intermitente como supuestamente es, no hay algunos estudios medio truchos, esos estudios de 8 minutos intermitente y bajar 50 kilos, son medio truchos, pero bueno, pero el resultado te va a dar, vos sabés muy bien que si te empezás a mover algún resultado vas a encontrar. Pero la clave está ahí, en entender que primero se gasta y se tiene que gastar la grasa intramuscular para limpiar el músculo para que empiece a funcionar bien esa célula muscular. Punto número uno. Punto número dos, ¿qué intermitente vas a hacer? Porque si vos me comparas un intermitente de 8 minutos con un continuo estable de 60 minutos, siempre me quedo toda la vida con el de 60 minutos. ¿A qué te llevaría yo? A combinar los dos. Vos me decís, no, tengo o los 8 minutos o los 60, sí o sí una de dos. Bueno, quédate con este, hasta que puedas meter algo de esto. Pero no hagas solo este. Le quieren vender a Doña Rosa 2 veces por semana 8 minutos y va a estar como la Pampita. No, eso no existe, no existe. ¿Sí? Ahora, si me vas a combinar los dos, el largo de 40, 60, a Fat Max, con algo intermitente, me parece fantástico. Pregunta número dos, ¿cómo lo haces? ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a poner gordo corriendo? ¿Lo va a poner a hacer arranque, freno? ¿Lo rompes en 2 semanas? No puede ni correr. Vamos a intentar una intensidad del 90, del 100 de la BAM. No puede ni trotar rápido. Una persona sedentaria con algo de sobrepeso. O sea, segundo error. En bicicleta, profe, lo voy a hacer. Bueno, podemos probar algo intermitente en bicicleta. Es más, te recomiendo que lo hagas en bicicleta o en algún medio que no tenga impacto. Y te recomiendo que lo vayas poniendo en juego, que lo vayas probando. Porque tiene la facilidad de ayudarte, entre comillas, de mejor manera o de buena manera a limpiar esa grasa intramuscular que dificulta todos los mecanismos funcionales de esa célula que son importantísimos. ¿Sí? Son importantísimos. Aparte, algo que es claro, no me quiero ir por las ramas, a mí me apasiona este tema y me voy muy por las ramas, pero durante mucho tiempo hemos dicho, yo incluso lo he dicho, que el aumentar el ritmo metabólico basal es clave, lo cual es cierto, digamos, el que tiene más masa muscular en estado de reposo va a gastar un poco más de energía que el que tiene menos masa muscular, siempre y cuando, escucha bien Ale, que esto es clave, vos tenés más masa muscular que yo, los dos estamos sentados. Por ende, vos, que tenés más masa muscular que yo, estás gastando más energía en estado de reposo que yo, por el solo hecho de tener más masa muscular. Eso es lo que decíamos o lo que decimos siempre. Tiene algo de cierto. Pero ¿qué pasa si yo estoy entrenando la fuerza ahora y vos hace 4 meses que no entrenás por X motivo la fuerza? Los dos tenemos 45 años, vamos a suponer. ¿Qué está pasando dentro? No está solo el hecho en tener más masa muscular, sino está en mantener permanentemente el trabajo de degradación y síntesis proteica, que es lo que verdaderamente gasta calorías en estado de reposo. ¿Sí? Más allá del EPOC provocado, el exceso de consumo de oxígeno por ejercicio, es otra cosa, pero ese balance, ese trabajo de la fábrica, es como si la fábrica estuviera gastando energía. ¿Por qué? Porque está degradando y construyendo. Y como yo estoy degradando y construyendo así, no voy a tener más masa muscular, mucha más hipertrofia, pero estoy en permanente trabajo de fuerza. Eso es clave. ¿Por qué es clave? Porque hay que entender que ahí está el verdadero consumo energético diario y no solo en tener masa muscular y nada más, que obviamente con el tiempo se puede ir perdiendo, ¿no? Pero O sea que básicamente, la bosta. si yo logro mantener un balance metabólico, o sea, entre catabolismo y anabolismo constantemente activo, en esos procesos de romper y construir, el gasto energético es mucho mayor que simplemente si tengo un metabolismo más bajo, por más que la masa Ni muscular hablar. esté funcionando. Ni hablar, de hecho la masa muscular gasta unas 13 calorías por kilogramo por día, o sea, es bajo el gasto calórico de la masa muscular.
es sinceramente bajo. Cerebro, riñones y otros órganos gastan mucho más, lo que pasa es que tenemos más cantidad de masa muscular, a diferencia de 1 kilo de cerebro contra 30 de músculo. Pero por eso gasta un poco más de masa muscular. Pero no está ahí el punto está en activar esa masa muscular. Independientemente de que vos vayas a crecer en tamaño, generando hipertrofia, sino en mover todo el tiempo esa fábrica de degradación y construcción permanente. Para lo cual, no tenés que tener grasa que te invada intramuscular. Con lo cual tenés que limpiar primero el músculo. ¿Por qué? Porque los mecanismos de señalización molecular de síntesis de proteínas te los va a perjudicar la grasa intramuscular que tenés. Te jode, te modifica, te los aminora, te los baja, digamos. ¿Sí? Esos mecanismos de señalización te complican. Entonces, es todo un interjuego no muy fácil, del cual si yo te tuviera que contestar rápido, yo empezaría con trabajos aeróbicos, me iría a combinaciones de aeróbicas con trabajos más intensos aeróbicos con onda intermitente, metería poquito de fuerza al principio hasta limpiar el músculo y después empezaría con un poquito más de trabajos musculares, una vez que el músculo puede responder a los trabajos que yo le doy. Porque si vos me decís, listo, mañana empezamos con hipertrofia, perfecto, y yo me las banco al trabajo, 3 de 10, 4 de 10, perfecto, pero adentro del músculo los mecanismos de síntesis de proteínas no se activaron bien, con lo cual no está mal, pero tampoco tiene tanto sentido si no limpiamos el músculo antes. No sé si Sí, se sí, entiende. sí, tenemos que básicamente, a ver si está bien mi analogía. Vos tenés una usina que consume energía, ¿sí? Entonces vos primero tenés que ir construyendo todas las rutas, todas las vías para poder transportar energía que me permitan mejorar las piezas de la fábrica y posteriormente la fábrica va creciendo. Por eso se producen esos estancamientos mucho tiempo. Hasta que vos producís cambios metabólicos, de perfiles metabólicos, se Es produce una una de las razones. meseta que tenés que volver a subir. Sí, esa es una de las razones. Las mesetas se producen por varias cuestiones. Otra de las razones porque siempre el cuerpo se resiste. Siempre hay un punto donde el cuerpo empieza a resistirse porque dice, ¿qué está pasando acá? Recordemos que el cuerpo no le interesa si vos no te entra el zinc o no te entra el vestido. El cuerpo quiere guardar grasa porque le es beneficioso, porque es proveedor de energía, es una reserva de energía, con lo cual quiere guardar grasa. No identifica a corto plazo si esa grasa es buena o es mala. O sea, hay muchos procesos que son mucho más complejos, pero hay que tratar de explicarlos porque si no decís, che, pero ¿por qué se estancó? ¿Y por qué? Pero bueno, una de las razones es esta, es decir, pará, no van, después hay que ver la planificación, la alimentación que es clave, cuánto de grasa ectópica tiene esa persona que tiene, mira, un trabajo que me acuerdo, 2 grupos de personas, grasa corporal parecida, similar, porcentajes, ¿no? Es como que yo te diga, Ale, vos tenés 28% y yo tengo 28% de grasa. ¿Quién está mejor de grasa? Bueno, veamos el músculo, 35 y 35% los dos. ¿Quién está mejor de los dos? Si los dos tenemos parecido. Bueno, de los dos va a estar mejor el que tenga menos grasa visceral, porque encima la grasa visceral, y eso no te lo da una antropometría, eso te lo da solamente una resonancia, imposible de hacer. El tejido visceral, la grasa visceral, el tejido ectópico que está en riñones, en hígado y en visceral fundamentalmente, es un tejido, más allá de ser malísimo, de secretar citoquinas, adipoquinas inflamatorias, es metabólicamente muy inactivo, con lo cual no capta glucosa, y cuando uno empieza a hacer ejercicio, los primeros cambios en la grasa que se ven son en la grasa visceral, independientemente de que no bajaste 1 gramo de la grasa debajo de la piel. Entonces eso está muy bueno. ¿Por qué? Porque yo te tengo que decir eso a vos, che, loco, no bajaste 1 gramo todavía, pero estamos limpiando la grasa visceral que tenés. Estamos limpiando la grasa intramuscular que tenés y eso es muy bueno para vos. De alguna manera te tengo que enseñar, ¿sí? Porque, bueno, no me quiero ir por las ramas, pero también pasa si sos flaco. Si no, yo no, la cantidad de amigos míos de mi edad que me dicen, no, mira, yo estoy bien, me mantengo con el mismo peso de los 20 años. Tenés 45, no sabes la grasa visceral que tenés, la sarcopenia que tenés.
sos sedentario. Bueno, todas esas cosas hay que informarlas, hay que educar, hay que hacer docencia para que la gente entienda que los procesos son largos, que los procesos son, los buenos resultados llegan a largo plazo y, y con constancia. Dos claves, constancia y largo plazo. Consistencia, básicamente. Sí, señor. Nosotros, consistencia para la contundencia. Sí, señor. Si nosotros tuviéramos que cerrar esta charla de introducción a la intermitencia, fíjense que no hemos entrado en detalles muy finos, simplemente hemos ido nombrando cuestiones prácticas generales. Yo siempre escuché y he leído, y sobre todo a entrenadores, he leído que el trabajo intermitente es un vino viejo en envase nuevo. Capaz, a ver, y vos corregime, capaz que es un vino viejo en envase nuevo, pero tenemos una nueva forma de interpretarlo, y cuando lo interpretamos desde otra óptica, podemos utilizarlo desde otra forma. ¿Vos qué pensás? Sí, pensando en que definamos bien intermitente y entendiendo que si hablamos intermitente hablamos a altas intensidades y cortito el trabajo, me parece que puede haber distintas formas de aplicarlo, me parece que podría, incluso hay un español, Martín Rivera. Martín Rivera hizo varios trabajos, incluso musculares, con ejercicios localizados, lo cual me parece bueno desde el punto de vista del compromiso cardiovascular. Es cómo te doy yo a vos intensidad de los bíceps, de los tríceps, de los hombros, del pectoral, del dorsal, de los cuádriceps, sin comprometer tu corazón, tu aparato cardiovascular, trabajando localizadamente. O sea, vos trabajas el bíceps intenso y el corazón no tiene tanto impacto, digamos. Bueno, dejando de lado eso. ¿Puedo trabajar de manera intermitente el músculo de forma localizada y provocar el efecto que venimos hablando, de la mioglobina y bueno, parece ser que sí, parece ser que sí, por un corto periodo de plazo, hecho con, parece que las cargas medias y bajas, hechas a buena velocidad, un corto tiempo, con una pausa corta o el doble de densidad, parece que sí. Ahora, ojo, ¿no? Ojo que acá en Argentina sabemos los bandidos que hay que hablan yo, de mí, me hago cargo yo, lo digo con nombre y apellido, uno es Horacio Anselmi, otro colega de él, Argemi, que venden el intermitente neuromuscular, y eso no existe en ningún lado del mundo, en ningún paper, en ningún libro, en ningún lado, por una razón básica, que no puede existir una adaptación neuromuscular con un trabajo intermitente que no tiene pausa y que genera fatiga. Punto. Pero más allá de eso, metabólicamente, ¿puede dar resultado? Parece ser que sí. Los trabajos de este doctor que te nombré, Martín Rivera, han evidenciado muy buenos resultados, han hecho incluso algunos trabajos con biopsia y con resonancia, y han encontrado este recambio de triglicéridos intramusculares con trabajos intermitentes localizados. Insisto, para lograr cambios metabólicos, no neuromusculares. ¿Se entiende, Ale? Es muy importante entender eso, ¿no? Intermitentes musculares, cargas medias, bajas, hechos a velocidad, como si fueran trabajos de potencia, ¿viste? Lo que haces de potencia. Sí. Te podría decir saltos, pero en este caso no serían los saltos, pero saltos, arranque, envión, los ejercicios, lanzamientos, lo que vos hagas. Pero por decirte un bíceps, un tríceps, un press de banca, 10 segundos por 15, 20 de pausa, con cargas medias o bajas, tipo intermitente, ¿podría ser efectivo? Para adaptaciones metabólicas, sí. Adaptaciones neuromusculares, no. ¿Sí? ¿Se entiende? Se entiende perfectamente. Podemos ir para ese lado. Para cerrar ya la charla y dejando algo en concreto, tampoco es ningún método tiene que ser un método enlatado y único, ni funcional, ni el CrossFit, ni el HIIT, ni ninguno. Nosotros vemos algo nuevo y nos parece que con esto vamos a lograr. No.
la combinación de todos los métodos y el espíritu crítico del entrenador que te lo da. Vos no tenés ni una cana, no sé si te tenés o no, pero yo estoy lleno de... El espíritu crítico del entrenador desde el ojo, de decir a este pibe le está faltando esto, a esta doña Rosa le tengo que explicar esto para que entienda y para que logre esto, y ahora sí voy a aplicar este método, y no porque sea el mejor, sino porque para esa persona en ese momento, dadas las características, me conviene el otro método. Para mí tenemos que tener una batería y una ensalada de 1000 métodos y leer al método a ver qué te provoca, estudiarlo un poquito a ver qué te provoca, y después, bueno, agarro este método para Juancito y este método para Pedrito, porque sé cómo se aplica el método y lo que provoca ese método. Y lo que Juancito está necesitando es justo lo que provoca este método en este momento. Para mí, eso no solo los años, te lo da el sentido común. Básicamente que los métodos se adaptan a la persona y no la persona se tiene que adaptar a los métodos. Ni más ni menos, clave. Y que el método sirva para la necesidad de ese momento de esa persona. Bien, te voy a dejar con una reflexión y te voy a hacer una recomendación. Hay un libro que a mí me lo regalaron, en el cual yo estoy enamorado, que se llama El mundo y sus demonios, de Carl Sagan, que habla la ciencia como una luz en la oscuridad. Y en el primer capítulo habla la diferencia entre ciencia y pseudociencia. Lo Y leí la en tu estado. es fantástico. Fabuloso. Es Es más, fantástico. ¿sabes qué te iba a pedir? Que me mandes por favor la foto por WhatsApp, porque Bueno, me parece, se lo hice leer a mucha gente, lo leí en tu estado, se lo hice leer a gente cercana, porque siempre lo opino muy parecido pero obviamente viniendo de Carl Sagan es interesante. Así que pásame la foto de la tapa del libro y pásame esa hoja donde muy dice. bien, te lo voy a pasar. Y ahí, para que la gente sepa, resumimos rápido, dice, la ciencia se equivoca, cambia el paradigma, se equivoca, avanza más lento, pero va descubriendo de a poco los misterios del mundo a partir de un método científico. La Y formula pseudociencia, hipótesis. que pueden ser o no, pero la formula. Exactamente. En cambio, la pseudociencia siempre va a encontrar justificación para lo que está haciendo porque no tiene fundamentos. Entonces, cualquier fundamento se adapta bien a lo que está haciendo. Me parece que en principio, cuando empezaron a aparecer los métodos intermitentes o el levantamiento de pesas o mover una piedra de acá a acá, se fundamentó desde el pseudo pensamiento y no desde un pensamiento científico. Y de a poco se va vislumbrando con investigación, con ensayos, Claro, con financiamiento. déjame agregar una cosa. Déjame agregar una cosa. Eh, Cuando algo nuevo te da algo de resultado, todo el mundo quiere meterle conceptos que a lo mejor no tiene, que pasa también en la pseudociencia, en todas estas cosas, viste, de los seres de luz y demás que yo les llamo. Evidentemente la ciencia no lo sabe todo, evidentemente algo pasa, no sé, si te comentan que toman limón a la mañana y se sienten bien, bueno, sí, algo debe tener, pero bueno, la ciencia se encarga de descubrir qué está pasando. La pseudociencia le agrega argumentos a algo que todavía no se entendió. Bueno, pasa con el intermitente, evidentemente algo tiene de bueno y algo mejora, lo que pasa es que se le ha inflado. Con los derivados pasó lo mismo. Los derivados, mejora un montón, claro, sí. De repente nadie hacía fuerza en los deportes de conjunto, donde yo lo vi mucho, y empezaban a hacer derivados. Bueno, obvio, ahí está la parte buena, de por lo menos empezar a hacer fuerza. Después busquemos ejercicios que mejoren la potencia de piernas, no necesariamente con técnicas complejas y ejercicios muy complicados que un deportista de conjunto tiene que perder 3 años para que le salga bien. Y no tiene ningún sentido porque el objetivo es mejorar la potencia de pierna, o sea, al viso hacer un derivado, hacer un salto, movimiento natural y es mucho mejor. Pero bueno, siempre pasa eso, así que sí, me parece fantástico cerrar con eso, ¿no? De intentar nosotros intentamos pregonar esto, pregonar la ciencia, digamos, que nuestra profesión se base y termine siendo lo que realmente es, una ciencia, ¿no? Esa es la idea. Bien. Marce, te agradezco un montón el tiempo que me has brindado y por la hora que es. ¿Cómo te puede encontrar la gente si te quisiera hacer alguna consulta o poder hablar con vos
o poder comunicarse. Yo no soy muy adepto a las redes, dar clases de vez en cuando, pero pasar mi mail o a gente que conocía, si querés pasarle mi celular no tengo ningún problema, un WhatsApp, no tengo problema. No soy muy adepto al Instagram, en las redes, a contestar, no ando mucho por ahí. Pero un mail con algún material específico, o contactarme, el teléfono, sin ningún problema. Bien, señoras y señoritas, con ustedes el magíster Marcelo Bolognese. Gracias, Ale, por la invitación, hermosa charla, che. No, gracias por darme bola a mí. Cuídate mucho. Abrazo. Abrazo, Ale, que andes muy bien. Espero que este capítulo les haya gustado. Recuerden transformar las palabras en acciones, ya que este es un camino de un eterno aprendizaje y la acción siempre tiene el lugar principal. Si te gustó esta información, date una vuelta por nuestro sitio web AG Entrenamiento, en donde vas a poder encontrar un montón de información como esta, artículos, videos, entrevistas a otros profesionales y espacios de debate abierto, que eso es muy enriquecedor. También podés seguirnos en Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube como AG Entrenamiento. Mi nombre es Luis Alejandro González y los espero en nuestro próximo encuentro. Cuídense mucho.